Ya, se los anotaré. No se tiene el conjunto A definido por todas las X que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que X es igual a A menos B raíz de 2. Además, se sabe que A y B pertenecen al conjunto de los números racionales. Claro, también podemos hacer ejercicios que ha dejado el Inge, ¿no? Entonces, envíenmelo eso a mi número de WhatsApp y en tanto podemos resolver este ejercicio por el momento, ¿no? A mi número de WhatsApp, porque del Moodle no es un poco muy complicado ver en estos momentos. Se tiene que A nos está pidiendo que la terna A suma multiplicación es un cuerpo. Es un cuerpo, dice. Hay que demostrar. ¿Cómo demostramos que eso no es un cuerpo? Primero tenemos que demostrar que tiene que cumplir las siguientes propiedades, ¿no? Vamos a la primera dupla. Estaríamos el conjunto con la primera ley, con la primera ley de composición. El conjunto con la segunda ley de composición y las dos leyes de composición son unidas, ¿no? Este tiene que ser un grupo abeliano, ¿no? O sea, aparte de ser un grupo, tiene que cumplir la característica de la propiedad asociativa. Y en este caso, como es una estructura de cuerpo, esto también tiene que ser un grupo abeliano. En el caso de que sea, digamos, un anillo, por ejemplo, lo voy a poner así entre paréntesis con guión. Si, digamos, es un anillo, esto tiene que ser un semigrupo. Y bueno, aquí tiene que cumplirse la distributividad. Después no hay mucho donde perderse, simplemente saber cuándo es un grupo abeliano y cómo se demuestra que es un grupo abeliano. Entonces, primeramente vamos por eso. Ya. Para que sea un grupo primeramente tiene que cumplir las primeras propiedades, una propiedad asociativa. Para que cumpla la propiedad asociativa, se toma en cuenta elementos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto A? Los X, por si acaso. Entonces, tienen que trabajar en forma de X, ¿no? O en función de estos dos elementos. Podría anotar, aquí tengo que los elementos que pertenecen al conjunto A pueden ser X, Y y Z, ¿no? Que pertenecen al conjunto A. Entonces, yo puedo poner X, Y, Z es igual a X, Y y Z. Entonces le coloco la ley de composición en toditos y para la propiedad asociativa primero asocio, digamos, los de delante, puede ser, o puedo asociar estos, pero no tengo que repetir la asociación, entonces tengo que asociar los de atrás, en ese caso, ¿no? El detalle es que tienen que ser iguales, pero las asociaciones tienen que ser diferentes. Nada más. ¿Cuánto es X? A menos B raíz de 2. Entonces yo puedo notar, digamos, A menos B raíz de 2 más lo que es el elemento Y. Puede ser, digamos, C menos D raíz de 2 más Z. En este caso sería, yo le puedo poner, digamos, G más
menos, mejor dicho, menos h veces la raíz de 2. Igual. Todo lo que es x lo copio igual. A menos b raíz de 2. Más, en el paréntesis directamente tendría lo que es y, que sería c menos d raíz de 2. Más g menos h veces raíz de 2. En este caso, aquí puedo notar que x es a menos b raíz de 2. Que y es c menos d veces raíz de 2. Es lo que estoy reemplazando por si acaso, ¿no? Y que z es g menos h veces raíz de 2. Y simplemente tengo que operar. Como son números irracionales, las partes reales, no, las partes racionales se suman. En este caso es a más c. Entonces tendría a más c. Menos, puedo sumar yo aquí lo que llevan delante de la raíz de 2, b más d, porque estoy sacando el menos hacia afuera, y le coloco la raíz de 2, más g menos h veces la raíz de 2. No, primero he desarrollado lo que está en el paréntesis. En este caso lo mismo. Entonces copio el primer elemento. Considero primero lo que son racionales, c y g. Entonces sería c más g. Menos, le estoy factorizando el menos, tendría d más h. Raíz de 2. Ahora en este caso nuevamente igual los que son racionales, que sería esto y esto, vuelvo a sumar. Entonces tendría a más c más g. Y aquí como está menos, aquí como está menos, entonces lo puedo factorizar, ¿no? Y directamente puedo sumar como tienen ambos a la raíz de 2, b más d más h. Raíz de 2. En este caso lo mismo. Aquí igual como tengo esto y esto que son racionales netos, entonces tendría a más c más g. Y acá puedo factorizar el menos, ¿no? En todo esto, ¿no? Entonces factorizo el menos y me quedaría b más d más h, ¿no? Y como ambos tienen la raíz de 2, entonces por raíz de 2. Y me doy cuenta que son iguales, por tanto, cumple. Si salen diferentes, no cumple, ¿no? Entonces automáticamente no cumple la propiedad asociativa. Para que sea un grupo, tiene que cumplir, aparte de la propiedad asociativa, elemento neutro y elemento inverso. Y para ser grupo abeliano, aparte, propiedad conmutativa más. En todo caso, si no llegara a cumplir uno de los tres, o si es un grupo abeliano, uno de los cuatro, de las cuatro características, automáticamente el ejercicio indicaría que no es una estructura. Por tanto, si no es una estructura de grupo, tampoco va a ser una estructura de cuerpo. O sea, simplemente llegamos a un punto donde no se cumple, entonces automáticamente ahí se deja y ya no se procede a hacer más cálculos, por si acaso. Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. Pasando al siguiente, después de la propiedad asociativa, ya. Después de hacer la propiedad asociativa, tenemos la siguiente propiedad. Tenemos la propiedad, bueno, no es la propiedad. Tenemos que encontrar el elemento neutro, que parte de la siguiente ecuación. Si X y Y pertenecen al conjunto A, mi elemento neutro generalmente puede ser, digamos, tengo X, el elemento neutro, digamos, ya no va a ser Y, va a ser tal vez, pongámosle una letra, puede ser U, ¿ya? Entonces, es un elemento cualquiera, el elemento neutro, y tiene que ser igual al mismo elemento, ¿no? Y la ley de composición, que en este caso es la suma. Por si acaso,
lo que se puede hacer en este caso directamente es reemplazar igual, ¿no? X tiene que tener esta misma forma y así el elemento neutro también. X puede ser A menos B veces raíz de 2. Y en este caso nuestro elemento neutro puede ser, digamos, E menos F veces raíz de 2. Entonces, ¿qué tendría acá? Reemplazando tendría A menos B raíz de 2 más E menos F raíz de 2. Y esto tiene que ser igual a A menos B raíz de 2. En este caso también, nuevamente igual, como es una suma, tengo que hacer la asociación de los racionales con los irracionales. Entonces, los racionales serían A y E. Entonces, tendría A más E. Factorizo el menos, y entre los irracionales tendría B más F raíz de 2. Tiene que ser igual a A menos B raíz de 2. Y lo que se hace aquí es hacer comparaciones. Los que son racionales van a seguir siendo racionales. Y los que son irracionales van a seguir siendo irracionales. Entonces se obtiene de acá dos ecuaciones. ¿Qué serían? A más E tiene que ser igual a A. Y que B menos, entre paréntesis, B más F, tiene que ser igual a menos B. Y el raíz de 2 se mantiene constante, ¿no? Además, aquí dice que son racionales, o sea, no puede ser este elemento A un número irracional. No puede, tienen que ser racionales. Aquí lo indica. Ya. Por tanto, entonces, de estas dos ecuaciones, yo simplemente obtengo lo siguiente. E tiene que ser 0 y este menos con este menos se va. Y F tiene que ser 0 también. Entonces, nuestro elemento neutro, que sería U, tiene que ser 0 menos 0 veces la raíz de 2. En conclusión, 0. Porque 0 por la raíz de 2 es 0. Entonces, este es nuestro elemento neutro 0. O también pueden anotarlo 0 menos 0 veces la raíz de 2. Entonces, existe un elemento neutro que pertenece, entonces, U pertenece a el conjunto A. ¿No? Entonces, este número sí pertenece al conjunto A, por tanto, existe el elemento neutro. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, entonces pasamos a lo siguiente, que sería, en este caso, el elemento inverso. Ya, para el elemento inverso, se tiene a dos elementos, X y su inverso que es X'. Generalmente se utiliza la bibliografía de X', que pertenecen al conjunto A, ¿no? O sea, eso se tiene que demostrar. X sí va a pertenecer, pero X' es lo que hay que demostrar. Hace rato nuestro elemento neutro era el U, por si acaso, ¿no? El U, que era 0 menos 0 veces la raíz de 2, por si acaso. Este era el elemento neutro. Por tanto, ¿cómo es la ecuación del elemento inverso? Se tiene un elemento al elemento inverso y tiene que ser igual al elemento neutro, por si acaso. Y aquí tiene que venir lo que es la ley de composición, que en este caso es la suma. ¿Qué tenemos entonces? Tendríamos lo siguiente. Reemplazo aquí, puedo indicar lo siguiente, que X va a ser igual a A menos B veces la raíz de 2, y que X' va a ser igual a A' menos B' raíz de 2. Entonces, reemplazando acá tendría A menos B raíz de 2 más A' menos B' raíz de 2. Tiene que ser igual a 0 menos 0 veces la raíz de 2. Igual como ya es una sola suma,
Hago la suma de los racionales y después de los irracionales. Tendría entonces A más A'. Menos B más B'. Raíz de 2 igual a 0 menos 0 veces la raíz de 2. E igualmente se procede a lo que es una comparación. Lo que es racional con racional y lo que es irracional con irracional. Entonces, ¿qué tendría de la comparación? De la comparación directamente tengo que A más A' tiene que ser igual a 0 y que, bueno, este menos con este menos se simplificaría y tendría que B más B' tiene que ser igual a 0. También, ¿no? Porque la raíz de 2 con la raíz de 2 también se simplifica. ¿Qué tengo acá? Que A va a ser igual a menos A'. Bueno, en este caso lo que yo quiero encontrar es A'. Entonces, A' va a ser igual a menos A. Y B' va a ser igual a menos B. Como A y B son números racionales, o sea, no dice si son solo positivos o si son solo negativos, está diciendo que son ambos, positivos y negativos. Si A, por ejemplo, llega a ser 5, A' tiene que ser menos 5. Y este sigue siendo un número racional. Si A es un medio, entonces A' tiene que ser menos un medio. Y este sigue siendo un número racional. Lo mismo para B y para B'. Entonces, ¿qué conclusión tengo? Que tanto A' como B' pertenecen al conjunto de los números racionales. Y si pertenecen al conjunto de los números racionales, mi elemento inverso, que sería X', pertenece directamente a lo que es el conjunto A. Y si pertenece, cumple lo que es la propiedad del elemento inverso. Hasta ahí yo creo que no debe haber dudas. Y por último, como es un grupo abeliano, se procede a lo que es la propiedad conmutativa al final. Entonces, vamos a esto. Ya. Para la propiedad conmutativa no es más que la propiedad asociativa muy parecida. Para la propiedad conmutativa tengo lo siguiente. Tengo dos elementos, sean X, sea Y, que pertenecen al conjunto A. X va a ser igual a A menos B veces la raíz de 2 y Y va a ser igual a C menos D veces la raíz de 2. Entonces, la propiedad conmutativa dice, tengo X, tengo Y, tiene que ser igual a, el orden se cambia, ¿no? El segundo se vuelve primero. Entonces, aquí viene la ley de composición, más. Y esto es lo que tengo que demostrar que sean iguales. Entonces, yo puedo reemplazar directamente lo que es X, tendría A menos B veces la raíz de 2, más C menos D veces la raíz de 2, ha de ser igual a A menos B veces la raíz de 2, más Y, bueno, estoy mal. Primero es Y. C menos D veces la raíz de 2, más A menos B veces la raíz de 2. Igual hago lo mismo, no sumo los racionales y después los irracionales. Entonces tendría A más C menos B menos D. La raíz de 2, por si acaso la raíz de 2. Todo esto va a ser igual a, igual aquí sumo los racionales, C más A menos D más B, la raíz de 2. Y hago la comparación, ¿no? Los racionales tienen que ser igual en un lado como en el otro. Y los que son irracionales tienen que ser igual en un lado como en el otro. En este caso, A más C es lo mismo que C más A. ¿Por qué? Porque la suma ya está demostrado que es una propiedad conmutativa. Entonces, cum. Y aquí, B, esto es más, ¿no? Más, sí. B más D
a decir igual a D más B. Igual, para la suma también está demostrada la propiedad computativa, por tanto, cum. Entonces, en conclusión, se tendría que cum. Y con eso se demuestra que este primer par es un grupo abeliano. Después, el segundo par se tiene que hacer que es un grupo abeliano, pero si se dan cuenta es un poco largo y trabajoso hacer todo ello. Y luego las dos leyes de composición tienen que cumplir lo que es la distributividad. Nada más. Eso sí es un poco, no muy largo, pero sí es un poco. Como me han enviado una práctica que tienen que hacer, creo hoy día, ya, ya. Para sus ejercicios, ¿no? O sea, para lo de hoy día de ustedes. El primer problema, como ya tienen el enunciado, les pide calcular el elemento neutro, ¿no? El elemento neutro o elemento idéntico que muchos se trabaja, pero dice para la multiplicación. Entonces, nuestro conjunto va a ser el mismo, los reales a 2 por 2, pero tengo que trabajar con lo que es solo la multiplicación. Entonces, tengo que trabajar con la multiplicación, ¿no? Como sugerencia, nos está diciendo que el elemento neutro va a ser E. Dice que es E1, E2, E3 y E4. Al decir conjunto de reales 2 por 2, está diciendo que son matrices de 2 por 2. Por ejemplo, yo puedo tener la matriz A, donde la matriz A puede ser A1, A2, A3 y A4. Y esta matriz pertenece al conjunto de los reales 2 por 2, ¿no? A donde A1, A2, A3, A4 puede tomar cualquier número que pertenezca a los números reales, ¿no? A1, A2, A3 y A4 pertenecen al conjunto de los números reales. Solo le está diciendo que son elementos matriciales, nada más. Entonces, simplemente ustedes se van a la ecuación del elemento neutro, ¿no? Que hemos visto hoy día. La ecuación del elemento neutro dice, al elemento yo puedo, digamos, considerar la matriz A para no ser muy complicado, a la matriz neutra, y todo esto tiene que ser igual a la matriz A, ¿no? Al mismo elemento, por si acaso, ¿no? Tiene que ser igual al mismo elemento, recuerden, tiene que ser igual al elemento. Y aquí yo coloco lo que es la ley de composición. Entonces yo puedo reemplazar lo siguiente, las matrices, ¿no? A1, A2, A3 y A4. Por la matriz E, E1, E2, E3 y E4. Y tiene que ser igual a la matriz A, A1, A2, A3 y A4. Aquí se vuelve un poco complicado porque si ustedes recuerdan, si es la multiplicación de un solo elemento, o sea, digamos, de un número, este número multiplica a todos, ¿no ven? Y directamente se anota como una multiplicación en todos los elementos de la matriz. Pero como es multiplicación de matrices, se hace el análisis y va a cumplir, ¿no? Es una matriz 2 por 2, es una matriz 2 por 2, y el resultado va a ser una matriz 2 por 2. Entonces sí va a cumplir, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es la multiplicación de las matrices. Entonces tendría lo siguiente. A1 por E1 más A2 por E3. ¿No? Es A2 por E3. Eso va a ser en el primer lugar. En el segundo lugar, aquí en la posición 2, voy a tener a A2 por E1. No, estoy mal. A A1 por E2 más A2 por E4. Simplemente tienen que recordar ustedes cómo se hacen las multiplicaciones de matrices, nada más. En este caso, para este elemento de esta posición, voy a tener que multiplicar esto por esto, ¿no? Esta fila por esta columna. Entonces, tendría A3 por E1 más A4 por E3. Y aquí tendría igual esta fila, pero esta segunda columna.
Entonces tendría A3 por E2 más A4 por E4. Y todo esto tiene que ser igual a esto. Entonces mis ecuaciones serían: A1 tiene que ser igual a A1 por E1 más A2 por E3. A2 tiene que ser igual a A1 por E2 más A2 por E4. Luego, A3 tiene que ser igual a A3 por E1 más A4 por E3. Y A4 tiene que ser igual a A3 por E2 más A4 por E4. No, son 4 ecuaciones, pero en este caso A1, A2, A3, A4 son valores conocidos, ¿no? Y lo que tengo que encontrar es los valores de E1, E2, E3 y E4. Entonces simplemente hay que resolver este sistema de ecuaciones, que va a estar un poco complicado, la verdad nomás. Pero a ver, ¿cómo podríamos empezar? Podría encontrar A1 por 1 menos E1 va a ser igual a 2 por E3. Mm. Ujú. Sí, pero prácticamente casi no encontraría casi nada. Dense cuenta que E1 no puede ser 1. Si E1 es 1, por ejemplo, y E2 es 1, E3 es 1 y E4 es 1, necesariamente aquí va a haber A1 va a ser igual a 1 más A2. Entonces, va a ser una suma y no va a cumplir la igualdad. La idea es que en este caso, por ejemplo, de A1, E3 tendría que ser 0, ¿no? Para que en la ecuación número 1, que sería esta va a ser la ecuación número 2, esta va a ser la ecuación número 3, y esta va a ser la ecuación número 4. Para E3, 0, en la ecuación número 1, tendría que A1 va a ser igual a A1 por E1. Entonces, si E1 es 1, esto va a cumplir. Pero si ya he designado E3 y E1, entonces veré eso en la ecuación número 3. Entonces, si E3 es 0 y E1 es 1, entonces automáticamente en la ecuación número 3 me sale que A3 va a ser igual a A3, que es E1, que sería 1, o sea, A3, más 0 veces A4. Entonces tengo que A3 va a ser igual a A3. Ah, me está cumpliendo, o sea, me está cumpliendo que A1 es igual a A1 y A3 es igual a 3, ¿no? Con E1 es 1 y con E3 es 0. Yo puedo hacer ese mismo análisis en la ecuación 2 y 4, ¿no? Entonces, para la ecuación 2, por ejemplo, yo me puedo sobreentender que A4, A4 A4 es 1 y no, estoy mal, no A4 es 1. E4 es 1 y E2 tiene que ser 0. ¿Qué tengo? En la ecuación número 2, desplazando, ¿no? Tendría A2 igual a A1 por E2, que sería 0, más A2 por E4, que es 1. Entonces, esto es 0 y me cumple que A2 es igual a 2. En la ecuación número 4, tengo que verificar si ha de cumplir. Entonces, simplemente desplazando estos valores, tendría que A4 va a ser igual a A3 por E2, que sería 0, más A4 por E4, que es 1.
Entonces también está cumpliendo, ¿no? Porque esto se va a hacer 0. Entonces A4 va a ser igual a 4. Entonces, así directamente, implícitamente, ya encontró los valores de la matriz. Entonces, aquí yo puedo anotar, ¿no? La matriz E va a ser igual con E1, que es 1, E2, que es 0, E3, que es 0, y E4, que es 1. Y así encuentro la matriz E, que es lo que me pedía encontrar. ¿Dudas, preguntas sobre lo que acabamos de hacer? ¿Dudas, preguntas sobre lo que acabamos de hacer? Ninguno. Bueno, ya, eso sería, digamos, sobre esto. Sobre el problema número 2, pues está muy fácil el problema número 2. Ya les está diciendo directamente cómo tienen que proceder. Le está dando la matriz A. Por ejemplo, le está diciendo que la matriz de los números reales 2 por 2, o sea, el conjunto de los reales 2 por 2, o sea, matricial, dice que probar que no es un anillo. O sea, dice que no es un anillo. Listo. Por tanto, ¿qué tendría? Me está suponiendo un anillo conmutativo. Al decir que es anillo conmutativo, el primero no tiene que ser un grupo, tiene que ser un grupo abeliano, por si acaso. O sea, ¿qué se está definiendo que es un grupo, que es un anillo conmutativo? Primero tenemos al conjunto con la primera ley de composición y al conjunto con la segunda ley de composición, ¿no? Y luego las dos leyes de composición, y que no nos interesa en este caso. Este tiene que ser un grupo, este sí o sí tiene que ser un grupo abeliano, ¿para qué? Para hacer un anillo. Abeliano. Y en este caso, este tiene que ser un semigrupo, ¿verdad? Pero para hacer un anillo conmutativo también tiene que cumplir lo que es la propiedad conmutativa. Bueno, nos queda menos de un minuto. Les pediría que vuelvan a entrar con el mismo enlace. Lo voy a finalizar esta reunión.